Iniciamos el estudio de los escritos poéticos con el primero de ellos, llamado Libro de los Salmos. Este libro es el corazón del Antiguo Testamento, la gran síntesis que reúne todos los temas y estilos de vida. Los salmos son oración. Con ellos han orado todas las generaciones. Judíos y cristianos especialmente han hecho de este libro una oración que permea la vida y la fe. El libro de los Salmos es a su vez oración, poesía y canción. Es una de las joyas poéticas de la literatura universal. Contexto histórico. El libro de los Salmos está formado por 150 oraciones o cantos de diversas épocas y autores. En su forma actual, los Salmos son un libro fruto de la meditación, oración y experiencia de fe de hombres y mujeres que a través de ellos y en el transcurso de la historia expresaban sus sentimientos y estados de vida a Dios. El libro de los Salmos es el gran tesoro de la lírica religiosa de Israel. Unos salmos se remontan al tiempo de la monarquía y se atribuyen a David. Otros se compusieron durante el exilio. Otros de la época después del exilio. En cuanto a su clasificación, podemos señalar que hay salmos yavistas, salmos eloístas, salmos de David, de los hijos de Coré, de los hijos de Asaf. Salieron igualmente otros salmos que podemos denominar salmos de Yahvé Rey, salmos de las subidas o peregrinación, salmos aleluyáticos. En cuanto a la numeración de los salmos, podemos nosotros señalar que en su gran mayoría es doble, la del texto hebreo tradicional y la del texto griego de los 70, que es la usada en la liturgia de la Iglesia Católica y colocada entre paréntesis. Así, por ejemplo, Salmo 10, entre paréntesis 9. Géneros literarios. 3 son los géneros literarios en que se pueden agrupar los 150 salmos, a saber, himnos, súplicas y acciones de gracias. Podemos añadir un cuarto grupo compuesto por salmos mixtos o heterogéneos. El primer grupo de ellos, denominados himnos, fueron compuestos para ser usados en las grandes conmemoraciones cultuales de algún acontecimiento de Israel. Dentro de este grupo destacan los himnos a Dios Creador y Señor de la historia. Incluimos igualmente los salmos de la realeza, que datan de la época de la monarquía. Himnos que podemos llamar procesionales o de las subidas al templo, que acompañaban a los peregrinos en sus visitas o subidas a Jerusalén y al templo. En estos tenemos como ejemplo el salmo muy proclamado y cantado en nuestra liturgia, como es el Salmo 122, entre paréntesis 121, que empieza diciendo: ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! En cuanto al segundo grupo, los salmos podemos denominarlos de súplicas, y estas pueden ser individuales y colectivas. El fiel israelita acude al Señor para exponer su situación angustiosa y pedir ayuda. Estas situaciones son variadas,
pero muy humanas. Un desastre nacional, una necesidad del pueblo, una enfermedad, unos peligros en los caminos, acusaciones falsas, enemigos, prisión, hambre, guerra, plagas, exilio, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo de salmos denominamos salmos de acción de gracias. Son oraciones generalmente individuales en las que el orante agradece al Señor un beneficio o bendición. En ocasiones se exhorta a la congregación a alabar a Dios. Y el cuarto grupo lo denominamos salmos heterogéneos o mixtos. En ellos encontramos lamentaciones, por ejemplo, que siguen a una oración confiada o una acción de gracias. Claves teológicas de los salmos. La clave teológica central de los salmos es la alabanza a Dios por lo que es, por su grandeza, por sus maravillas en la naturaleza y en la historia de la humanidad, por su lealtad, por su fidelidad, por su perdón, por sus beneficios y bendiciones. En los salmos encontramos expresiones que a nuestra forma de entender la palabra de Dios nos parecen demasiado duras. Por ejemplo, cuando el orante clama a Dios y pide venganza contra sus enemigos. Álzate a castigar a los paganos, Señor. No te apiades de esos pérfidos traidores. Suprímelos, que dejen de existir. Salmo 59, entre paréntesis 58. Y de ese estilo podemos hallar otros. Aquí tenemos que entender lo siguiente. En la oración, los israelitas gritan de entusiasmo, o gimen de dolor, o expresan su enojo y sus sentimientos más íntimos. No hay de extraño en todo esto. El mismo Dios toleraba e intentaba encauzar los sentimientos, en muchas ocasiones primitivos, de un pueblo que iba madurando lentamente en su fe y en su comprensión de la salvación de Dios, de infinito perdón y de amor eterno. En Cristo, esta revelación llega a su plenitud. Con Jesús, estos sentimientos de odio y de venganza se iban depurando y suprimiendo de tal manera que en ese proceso de maduración y crecimiento de la fe llegamos a proclamar con Jesús cuando dice: en aquel tiempo se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, versículo 43.